con la audiencia suspendida el día martes y le corresponde alegar a la abogada del Consejo de Defensa del Estado. La escuchamos, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus excelentísimas señorías, en mi calidad de abogado del Consejo de Defensa del Estado, alego en representación del Fisco de Chile solicitando de este excelentísimo tribunal se rechace el recurso de casación deducido por la querellante particular y demandante civil doña Laura Rubio Garrido en contra del fallo de segunda instancia dictado el 26 de julio de 2021 por la Quinta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Sus señorías, eh, en su recurso, la demandante civil, al momento de señalar cuáles son las consecuencias de el fallo de la falta eh, incurrida por los jueces de segundo grado, señala que si esta sentencia no se hubiese dictado con el vicio que ellos alegan, la omisión de aplicación de las normas que, perdón, que alegan han sido transgredidas, habrían permitido eh, entregar una indemnización toda vez que esta omisión eh, transgrede la obligación de la protección judicial de los derechos humanos, transgrede la obligación del deber del Estado de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y también transgrede el estatuto normativo de responsabilidad extracontractual del Estado consagrado por nuestra Constitución política. Sus señorías, todo esto es cierto, es así, es efectivo, pero todo ello es cuando existe una efectiva responsabilidad del Estado por sus agentes y por las acciones que estos desarrollan en su calidad de tal. Lo que no ha ocurrido en este caso, puesto que la prueba mencionada, los vicios mencionados, eh, se han dirigido a establecer que el acusado, absuelto, señor Asensio, era funcionario de Carabineros. Sin embargo, lo que resuelve el fallo es que el señor Asensio no fue el autor de los disparos que pusieron fin a la vida eh, del señor Rubio Garrido. Y en ese sentido, su señoría, cabe tener presente que los ministros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, al momento de redactar su fallo, efectuaron un acucioso análisis de la prueba vertida a través de la extensa investigación llevada a cabo por el ministro Mario Carroza. Y analizada esa prueba y contrastada la prueba con la que se estima prueba de cargo y aquella que había sido desechada, llegan a la conclusión de que no existen suficientes elementos que permitan formarse convicción conforme con lo establecido con el artículo 456 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a que estos únicos acusados en esta causa les haya cabido una participación culpable y penada por la ley en el homicidio de don Luis Rubio Garrido. Eso es lo que establece este fallo que se ha recurrido. Y en ese sentido, su señoría, no existiendo agentes fiscales involucrados en su muerte, o al menos no habiendo podido establecerse la existencia de agentes fiscales que hubiesen sido los causantes de los disparos que pusieron fin a la vida de don Luis Rubio, lo cierto es que no existe responsabilidad fiscal que hacer efectiva, no existe responsabilidad fiscal que perseguir. Como he señalado, no existe prueba concreta ni corroborada que permita presumir siquiera la participación de estos funcionarios acusados o absueltos o de cualquier otro agente del Estado. Y es por ello que sostenemos que la demanda civil debe ser desechada. No se han aportado argumentos que desvirtúen la falta de relación causal entre la muerte de la víctima y el actuar del Estado y sus agentes. En cuanto a que la víctima está reconocida,
como una víctima de violación a los derechos humanos, es una víctima reconocida en el informe RETIC. Cabe tener presente, su señoría, que al momento de elaborarse el informe RETIC, la eh, investigación de los hechos es bastante inferior en términos de acuciosidad, y eso es evidente, atendía a las circunstancias que se vivían y la necesidad de llegar a obtener alguna información respecto de las víctimas. Pero ese reconocimiento de las víctimas dista, y el proceso dista mucho de la acuciosa investigación efectuada durante muchos años por un ministro en visita especial como el ministro Carroza. Y en la medida que esa información original no es una información pétrea, estos nuevos antecedentes permiten establecer entonces que, no habiendo agentes del Estado involucrados, no existe responsabilidad civil que deba hacerse efectiva respecto del fisco de Chile. Para el evento que sus señorías estimen pertinente modificar el fallo de segundo grado y acoger los recursos de casación deducidos en su contra, solicito a sus señorías que eh, al momento de determinar una indemnización para la demandante civil, se confirme la suma establecida en la sentencia de primera instancia, toda vez que ella fue determinada por el ministro Carroza, atendido el análisis acucioso que hace de toda la información que se allegó a la investigación. En ese, con todo lo señalado, señoría, solicito se rechace el recurso de casación ya señalado, o bien se acoja esta petición subsidiaria. Es todo cuanto voy a alegar, su señoría. Muy bien, gracias, abogada. Muchas gracias, señor. Abogado señor Morales puede alegar contra los recursos. Muchas, pero muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, abogado Claudio Morales, vengo en definitiva a alegar a fin de que se rechacen los recursos de casación interpuestos en la presente causa y se confirme en definitiva la sentencia que ha sido dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en la cual se absuelve a mis representados de la acusación fiscal. Vuestra señoría excelentísima, la verdad que luego de haber escuchado las exposiciones que han realizado mis distinguidos contradictores, reconozco que quedé absolutamente preocupado y perplejo porque es tanto el deseo que se dicte en la presente causa una sentencia condenatoria que llevó a los profesionales a que entreguen antecedentes que sencillamente no existen, o que por otro lado se generalice con la existencia de medios de prueba con una liviandad abismante, porque a lo largo de mi exposición voy a tratar de hacerme cargo de todos y cada uno de esos puntos, solo para entrar a entender un poquitito esos puntos. Vuestra señoría, en los alegatos anteriores se dijo o se trató de asentar que el principal acusado, el que sería este supuesto autor de los disparos, formaba parte de la 18 comisaría. Voy a tratar de mostrar que no es así. Él formaba parte de otra unidad policial, que es la subcomisaría de Macul, o también llamada Los Tres Antonios. También se trató de asentar de que don Ricardo Asensio formaba parte de la comisión civil, lo cual es totalmente falso, como así también se intentó de asentar de que colegas carabineros, al momento de prestar declaraciones, entregaron casi al unísono un reconocimiento de que a este acusado, el señor Ricardo Asensio, todos lo conocían con el apodo de Vasconcelos, a fin de encuadrar las características físicas que se estaban dando de este supuesto autor con las de mi representado. Pero también, vuestra teoría, lo que más me llamó la atención es que se trató de hacer ver de que este testigo principal, de que se habló demasiado, este testigo estrella que es don Máximo Llanes, había que creerle, porque al fin y al cabo en cada uno de los reconocimientos que participó, lo hizo con un 100% de exactitud de reconocer a los inculpados, porque en definitiva esta persona participó, presenció, fue un testigo presencial de los hechos, pero solo en este punto, entre paréntesis, hay una situación que mis colegas olvidan por completo, solo para nombrar un caso. Por ejemplo, este testigo Foja 905
se realiza una diligencia de reconocimiento fotográfico, vuestra señoría, y don Máximo Illanes reconoce a don Hugo Maldonado como el funcionario que lo interrogó en la 18 comisaría. Pero vuestra señoría, a la persona que reconoce que es a don Hugo Maldonado, ingresa a la 18 comisaría recién el año 86. Prueba de ello es precisamente su hoja de vida que consta hojas 1424. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer ver, su señoría, es que se está tratando de construir una responsabilidad penal a mi representado con antecedentes que no son ciertos. Entonces, fundamentalmente en lo que concierne a mis representados, se está reprochando que se les ha absuelto con los mismos antecedentes que existían al tiempo de formular la acusación, y sin que con posterioridad a esa resolución hayan sido agregados al proceso algún antecedente nuevo. Creo, vuestra señoría excelentísima, que frente a esto, lo que se está tratando de hacer por parte de mis contradictores, es que se está coartando el derecho que tiene el tribunal de valorar los distintos medios de prueba consignados a lo largo de esta causa para llegar a una determinada decisión, sin olvidar que el tribunal, para dictar un determinado veredicto, debe llegar a la íntima convicción de aquello. Y claramente que la labor del juez al momento de dictar una sentencia no solo debe centrarse en su decisión, sino que cuando tiene ya esa decisión comienza su construcción. Y aquella construcción realizada por la quinta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones se satisfacen plenamente. Y los querellantes tratan de hacernos ver de que existirían hechos reales, probados y múltiples en la sentencia que permiten concluir casi de manera ineludible que mis representados participaron de la muerte de don Luis Rubio Garrido, uno como autor del mortal disparo, que sería don Ricardo Ascenso, y otro como cómplice, que sería don Pedro Bobadilla. Pese a las alegaciones realizadas en contra del fallo, se generaliza que existen a lo largo del proceso múltiples medios probatorios que respaldan esta participación culpable y penada por la ley de mis defendidos, pero en la práctica, vuestra señoría excelentísima, solo se señala, solo se precisa la declaración de un testigo presuntamente presencial, cuyo testimonio no tiene respaldo alguno con los otros medios probatorios. Y esa es la base de esto, vuestra señoría, donde incluso por otro lado tenemos 3 testigos presenciales que son absolutamente contestes entre sí, y que a pesar de haberles exhibido la fotografía de mis representados, no lo reconocen como el autor de los disparos, pues las características del autor y las de mis representados son muy distintas. Todo esto fue recogido y analizado de una manera muy relevante, prácticamente una obra, la sentencia que dicta, porque en definitiva no tan solo hace una exposición de los medios de prueba, sino que lo más relevante hace un análisis de todos esos antecedentes probatorios para llegar a un determinado convencimiento. Y cuando revisamos la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, por ejemplo, vuestra señoría excelentísima, en el considerando cuarto de esta sentencia, se hace cargo precisamente de manera fundada que estamos frente a un delito de homicidio simple y no aquel contemplado en el numeral primero del artículo 391 del Código Penal, analizando y concordando con los medios de prueba que existen el por qué la alevosía o la premeditación debe ser desestimada. Entonces, la participación de mi representado, la Corte parte de la premisa que efectivamente el 30 de octubre de 1984, una época efectivamente muy convulsionada por las protestas que existían a nivel nacional en nuestro país, don Luis Rubio Garrido, mientras se encontraba en la esquina de Pasaje Misolonghi con calle Avenida Grecia en la comuna de Ñuñoa, recibió un disparo de bala en su cabeza y que finalmente le produjo la muerte horas más tarde. Pero aquel mortal disparo, vuestra señoría excelentísima, no fue ejecutado por el entonces carabinero don Ricardo Ascenso, pues los múltiples antecedentes allegados a esta presente causa y los acompañados por esta defensa demuestran que es casi imposible formar aquella convicción de culpabilidad, pues existe lo que podríamos llamar una duda más que razonable conforme al artículo 340 del hoy día Código Procesal Penal. Entre paréntesis, vuestra señoría, esta sentencia deja asentada una situación también muy relevante en el considerando 9º y 10º, porque estos mismos antecedentes ya fueron conocidos y juzgados 24 años atrás, aprobándose el sobreseimiento dictado por la Corte de Apelaciones el 24 de septiembre del año 87 y sin que fuera reabierto, sin que fuera apelado,
sin que fuera cuestionado ese sobreseimiento. Por lo tanto, si seguimos revisando esta sentencia, tenemos, por ejemplo, que en el considerando 11, la Corte de Apelaciones va analizando y valorando el rol y la importancia que tendrían estos testigos presenciales de los hechos. Pero de estos testigos, el más relevante que han tratado de hacer ver nuestros querellantes es uno de ellos, quien llamativamente, don Máximo Illanes Pacheco, reconoce un 29 de julio del año 2014 como autor de los disparos a don Ricardo Asensio. O sea, luego de 24 años después, es capaz de reconocer a mi representado. Vuestra señoría excelentísima, me encantaría leer el fallo que se intenta cuestionar a viva voz, porque en definitiva los hechos o las falencias que se ha tratado de hacer ver a través de estos recursos de casación no son ciertos. Y estamos frente a una causa, vuestra señoría, de un interesante nivel investigativo. Por lo tanto, al menos para esta parte tiene un atractivo profesional muy relevante, pues a diferencia de otras causas donde no existe mucho material para cuestionar las imputaciones o las acusaciones que se realizan, en esta causa en particular sí existe una cantidad abismante y relevante de documentos, de oficios, declaraciones y hasta pruebas periciales que, cotejados todos, demuestran la inocencia de mis representados. Y bajo esa consigna es que el día de hoy sigo absolutamente convencido de aquella inocencia que se plasmó en este fallo dictado por la quinta sala, y que voy a tratar de hacer ver a vuestra señoría excelentísima que el único camino que podemos tomar es definitivamente confirmar y rechazar estos recursos. Porque cuando seguimos revisando esta sentencia, vuestra señoría, en el considerando 12º, se analiza pormenorizadamente todas y cada una de las declaraciones que presenta este testigo Máximo Illanes, todas las cuales, por cierto, vuestra señoría, son muy distintas entre sí, donde en cada nueva oportunidad va agregando o sacando elementos de una manera muy llamativa. Asimismo, vuestra señoría, se analizan en este considerando las diligencias de careo y las diligencias de exhibición de fotografías que se realizan a este testigo. En definitiva, vuestra señoría, para demostrar las graves e insoslayables inconsistencias que tiene este testigo Máximo Illanes en cada una de sus apariciones que tiene, la quinta sala da cuenta, pero detalladamente, de toda esta inconsistencia en el considerando 13º, donde todos estos cuestionamientos que son, no son mínimos, no son como se ha tratado de hacer ver por mis distinguidos contradictorios, que son propios del transcurso del tiempo, donde el testigo ha olvidado algunos detalles. No son mínimos, vuestra señoría. Por ejemplo, se consigna que en cuanto al número de disparos que señala don Máximo Illanes, de que en un momento dice que son 3, en otro dice que son 5, en cuanto al lugar donde se realizaron los mortales disparos. En una oportunidad dice que son en Grecia con Missolonghi, otro en Grecia con Corfú, otro en Grecia con Pedro de Valdivia. También la inconsistencia que existe respecto a la ubicación del vehículo donde estaba este autor de los disparos. En un momento dice que estaba como copiloto y se asoma por delante del chofer y desde ahí efectúa el disparo, como en otra oportunidad dice que se sienta en la ventana del copiloto y por arriba del techo efectúa un mortal disparo. Pero también, vuestra señoría excelentísima, hay una inconsistencia gravísima respecto de las características que vio del autor de los disparos. Primero dijo que vio solo su cara, luego en otra declaración, incluso que fue realizada ante la comisión, entrega antecedentes tan llamativos como por ejemplo de que pudo apreciar de que tenía los ojos enrojecidos, vuestra señoría. Indica de que cuando hizo fuego contra el grupo en el que estaba afectado, el declarante se detuvo, lo que le permitió ver a los ocupantes y dar la siguiente descripción: unos 30 años, moreno, ojos enrojecidos, vuestra señoría. Y la verdad que aquellas personas que participamos de la diligencia de reconstitución de escena, vuestra señoría, donde yo participé, yo concurrí a esta diligencia, hubo una situación muy llamativa que me llamó la atención, donde todavía guardo aquel cuaderno donde tomé nota de aquella diligencia, y es que cuando se trata de recrear esta escena donde se efectúa el mortal disparo, estaba el entonces ministro Carroza desde una de las esquinas en calle Missolonghi, y personal policial del Lacrín ocupaban los roles de estos ocupantes, como así también de las personas que estaban ahí,
y en un momento el vehículo se posiciona en Avenida Grecia, donde habría sido el momento en que efectúa el disparo. Y tengo punteado aquí en mi nota donde el ministro Carroza habla con el entonces subcomisario Roberto Gaete y le pregunta quién está a bordo del vehículo. ¿Lo ves? ¿Por qué, su señoría? Porque estos hechos ocurren a más de 30 metros de distancia. Por lo tanto, desde que se efectúa el disparo, la verdad que era francamente imposible ver las características físicas que tenía este supuesto autor de los disparos. Y eso lo reconoce el propio ministro cuando estábamos en la diligencia. Este subcomisario de apellido, don Roberto Gaete, le dice, no, su señoría, no veo nada. Y por radio llama preguntando quién era el que estaba de chofer y de copiloto para poder cotejar los antecedentes. Por lo tanto, estas discrepancias tan relevantes, el tribunal se cuestiona si es posible arribar a aquella convicción íntima que el legislador dispuso para condenar a una persona por un determinado ilícito, y la respuesta, vuestra excelentísima, es que evidentemente no es posible llegar a esa convicción. Y si seguimos profundizando en esta sentencia, en el considerando quinto, se entiende de que se razona el tribunal de por qué estas inconsistencias son tan relevantes y por qué debemos considerar que estas inconsistencias no permitan arribar a esa íntima convicción. Incluso vuestra señoría se hizo presente el día martes cuando se trata de entregar estas exposiciones por mis distinguidos contradictores. Se habla de que la descripción del autor era algo casi ya definido, que estaba sentado, de que el autor de los disparos tenía tales características y se condicen absolutamente con mi representado, sosteniendo un postulado, a juicio de esta parte absolutamente falsa, donde dice el primero de mis querellantes de que más de algún funcionario policial cuando declaró reconoce que a don Ricardo Asensio lo apoyaban el Vasconcelos, de acuerdo a estas características. Y la verdad, vuestra señoría, que no hay absolutamente ningún funcionario policial que dé esa característica, que señale que a don Ricardo Asensio lo apodaban el Vasconcelos. Por el contrario, ¿sabe vuestra señoría cómo lo apodaban a don Ricardo Asensio? El Mechas de Clavo. Porque era una persona que tenía su pelo cortito, siempre trabajó con tenida institucional. Así que cuando se intenta hacer ver por estos profesionales de que el retrato hablado se condice absolutamente a las características de mi representado, aquí está el retrato hablado, vuestra señoría, que consta hojas 211, donde se muestra efectivamente las características del supuesto autor. Una persona que, de acuerdo a quienes nos gusta el fútbol, efectivamente tiene ciertas similitudes con el entonces jugador de fútbol Severino Vasconcelos. Y por otro lado, aparece mi representado, don Ricardo Asensio Ollarto, que para la época de los hechos tenía 43 años. Y tal como aparece aquí en esta fotografía de regresión de edad, que fue el peritaje o la diligencia de reconocimiento fotográfico, no se parece en absolutamente ninguna característica o fisonomía de este supuesto autor. Es más, vuestra teoría excelentísima, para tratar de ir descartando la participación y tratar de mostrar que los postulados que manifestaron mis contradictores no se condicen a los antecedentes. Existen múltiples declaraciones de los miembros de la comisión civil que existían en la 18 comisaría. La 18 comisaría era la unidad base y de ahí habían otras unidades. Entre esas estaba la subcomisaría de Macul. Mi representado pertenecía a la subcomisaría de Macul, no a la 18 comisaría, que es lo que han tratado de hacer ver. Y estos funcionarios de la Comisión Civil, vuestra teoría, reconocen quién eran los miembros, y entre esos declara el líder de esta Comisión Civil a hojas 498, don Luis Meyer Baeza, donde reconoce que él efectivamente era el jefe de la Comisión Civil y se componía de don Manuel Muñoz, de don Juan Villar Gutiérrez y don Marcos Navarrete. Si eso era insuficiente para ver quiénes formaban parte de esta comisión civil, vuestra teoría, bastaba revisar las hojas de vida de ellos. Y en las hojas de vida de todos estos funcionarios, efectivamente existe una nota donde se reconoce que trabajaban en la comisión civil, como por ejemplo en la hoja de vida de don Luis Meyer Baeza, a hojas 1183, donde se le reconoce que era el jefe de esta comisión civil, e incluso se le dan ciertos reconocimientos por las labores realizadas. Y si eso también es insuficiente, vuestra teoría, para descartar que don Ricardo Asensio formaba parte de esta comisión civil, también declara el jefe de don Ricardo Asensio,
el jefe de la subcomisaría de Macul, o también llamado Los Tres Antonios, el señor Romo, quien a Fojas 1910 reconoce que don Ricardo Asensio formaba parte de esta subcomisaría Los Tres Antonios y no de la 18, y que él siempre trabajó con esta tenida institucional y su cabello corto. Por lo tanto, la hoja de vida de todos estos funcionarios que sí son sindicados como parte de la Comisión Civil y que sí reconocen que formaban parte de esta Comisión Civil y que esta Comisión Civil era de la 18, su señoría nos entrega al menos una duda más que razonable, si es que no por decirlo derechamente, antecedentes claros, precisos y concordantes que permitan demostrar que don Ricardo Asensio no tiene vinculación con estos antecedentes. Y si eso sigue siendo insuficiente, vuestra señoría, para creer de que igual modo podría tener una vinculación don Ricardo Asensio con esta comisión civil y con sus características, está la hoja de vida de don Ricardo Asensio, vuestra señoría, hoja 2213, donde se deja constancia que el 8 de abril de 1984 fue destinado a la central de Radio Oriente. Por ende, vuestra señoría en esas funciones siempre cumplió con su tenida institucional y por ende con su pelo corto. Y después, en agosto del año 1984, es devuelto a la subcomisaría de Macul y no a la de 18 comisaría. Por lo tanto, también la hoja de vida demuestra de que mi representado trabajó en esta central de Radio Oriente en la plana mayor y por ende no tenía esa soltura, por decirlo de alguna forma, de estar trabajando de civil o con pelo largo o con otras características que se trata de entregar de supuesto autor de los disparos. Por lo tanto, resulta casi imposible que don Ricardo Asensio mantuviera un cabello largo como se ha tratado de hacer ver o de asemejar como lo tenía este jugador de fútbol, don Severino Vasconcelos. En esa línea, su señoría excelentísima, cuando expone el primer querellante el día martes, se indica de que incluso colegas hablaban de que Vasconcelos era Ricardo Asensio, y basta revisar, su señoría, las declaraciones de los funcionarios policiales, y existen al menos 6 funcionarios policiales, solo voy a nombrar a uno, que dicen, por ejemplo, don José Manuel González Sepúlveda, hoja 1660, que al único colega que consideran que se parece a este jugador de fútbol o que le decían directamente el Vasconcelos es el funcionario de la 18 comisaría, don Juan Contreras Loza. No sé si lo recuerdan, pero cuando mi contradictor dio cuenta de esta anécdota, contó de que los funcionarios policiales, cuando fueron a tomarle declaración a don Juan Contreras Loza, no quiso recibir a los funcionarios policiales porque había dicho que los comunistas bien muertos estaban. Por lo tanto, esa línea investigativa lamentablemente no se siguió, no se continuó de demostrar que efectivamente don Luis Contreras Loza, Juan Contreras Loza, perdón, podría tener alguna vinculación con estos hechos. Y si seguimos revisando esta situación, esta sentencia, vuestra sería excelentísima, en el considerando 16º se demuestra de que todas estas inconsistencias tienen una importante antecedente, donde existen antecedentes técnicos que demuestran que la tesis, que los postulados de don Máximo y Llanes Pacheco no se condicen incluso a las pericias técnicas. Por ejemplo, porque ayer se dijo de que existían antecedentes técnicos que validaban, no se nombró cuáles eran estos, pero existen. A Fojas 2247 existe el peritaje planimétrico del año 2016 que está relacionado con la reconstitución de escena, y en este peritaje se posicionan los vehículos, se posicionan las personas, se posicionan las partes, y se da cuenta que efectivamente la tesis más viable de cómo fallece, de acuerdo a las características del disparo, de cómo fallece don Luis Rubio, el autor de los disparos dispara aproximadamente a una distancia de 31 metros desde la vereda norte por Avenida Grecia, en dirección hacia el poniente, y no a 10 metros como ha asentado don Máximo y Llanes Pacheco. Incluso, vuestra señoría, esta defensa acompañó un peritaje balístico particular que fue debidamente autorizado por el entonces ministro Carroza, y de una manera técnica desecha por completo la tesis de don Máximo y Llanes Pacheco, entregando antecedentes como, por ejemplo, que la distancia más corta de disparo
se descarta por la energía del impacto, ya que una menor distancia, cercana a los 10 metros, la bala inferida, que es de la familia de los .38, habría conservado la energía suficiente para perforar el cráneo. Recordemos que la bala quedó en el cráneo de don Luis Rubio Garrido. Por lo tanto, una distancia de 10 metros, como lo ha tratado de asentar don Máximo Illanes, lo hubiese perforado su cráneo, hubiese atravesado esta bala. Y estas pericias demuestran de que la distancia fue mucho mayor, puede ser que 31 metros. Por lo tanto, vuestra teoría, todos estos peritajes, donde incluso el abogado del programa de derechos humanos recoge de que el impacto balístico estaría relacionado con una arma .38 y dice que efectivamente dentro de los indicios que se deben considerar para constituir una presunción judicial acerca de la participación de don Ricardo Asensio, es que debemos asentar que don Ricardo Asensio utilizaba un revólver .38. Y la verdad, vuestra sería, cuando revisamos las declaraciones de los funcionarios policiales, todo el personal de la 18 comisaría utilizaba una .38. Es más, por ejemplo, consta la hoja de vida de don Carlos Conde, que se reconoce que se le autoriza por el mando la utilización de la .38 y también se deja constancia de que se le autoriza que pueda transferir un revólver a otro funcionario de la 18 comisaría, don Víctor Manuel Barriga Iturra, una Taurus .38, y también se le permite autorizar la venta a don Héctor Arenas Castro, también de un revólver Rossi calibre .38. Por lo tanto, en esa época, en la 18 comisaría, era algo absolutamente normal que el 99% de los carabineros utilizara una .38, un calibre .38 que se condice con la herida que tiene don Luis Rubio. Pero eso no puede ser un antecedente que demuestre casi de manera ipso facto que efectivamente don Ricardo Asensio sería el autor de los mortal disparos. Y en todas estas pericias, su señoría, incluso hay una todavía aún más relevante que está Fojas 2277, se describe toda esta dinámica, se plasman fotografías, en más de 16 fotografías, se queda sentado que esta distancia de 31 metros es la que se condice a todas estas probanzas técnicas, y se deja sentado que es absolutamente poco verosímil que a esa distancia, vuestra señoría excelentísima, se pueda dilucidar o se pueda percatar de las características físicas que tenía este autor de los disparos. Por lo tanto, aún en todas estas diligencias, vuestra señoría, técnicas de documentos, de pericias, de declaraciones, no hay documento, no hay pericia, no hay declaración alguno que nos pueda ayudar a entender de que efectivamente don Ricardo Asensio es el autor de los disparos. En el considerando 26, vuestra señoría, la sentencia se hace cargo ya respecto del otro acusado, de cómo podemos entender que don Pedro Bobadilla no tiene participación alguna en estos antecedentes. Y de hecho, vuestra señoría, cuando revisamos también los argumentos que entregan, creo que esta declaración, este rol que se trata de hacer ver de este testigo Máximo Illanes Pacheco, se desmorona por completo porque la sentencia demuestra de manera ordenada y categórica que los antecedentes proporcionados por este testigo son inverosímiles, o como dicen los españoles, es un fulero de tomo y lomo. O sea, no podemos creer que el testimonio de Máximo Illanes permita asentar las bases de una presunta culpabilidad o responsabilidad de mis representados. Por lo tanto, cuando los recursos de casación, cuando revisamos los recursos de casación que han sido impetrados por los querellantes, casi de manera unánime, lo fundamental es que tratan de cuestionar que se han vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, lo que en definitiva, vuestra señoría excelentísima, están diciendo que la sentencia no fue de su agrado. Y la sentencia reconoce en el considerando 18º que si todos estos antecedentes son insuficientes para desestimar la validez, la eficacia, la importancia del testimonio de don Ricardo Asensio, existen otros medios de prueba que, junto con echar abajo a Máximo Illanes, demuestran la absoluta relevancia
de que no hay medio probatorio que pueda vincular a don Ricardo Asensio y don Pedro Bobadilla en los antecedentes. Hay un testigo, vuestra señoría, que en la sentencia también se hace cargo y no se nombra por los querellantes, que fue el testigo Mondino. Él, a fojas 1319, se le exhibe la fotografía de mi representado y la verdad que él dijo hidalgamente que la persona que se le ha exhibido no se condice en nada con las características de del supuesto autor de los disparos. Por lo tanto, vuestra señoría, todos estos testimonios de testigos presenciales que, si bien es cierto, reconocen ciertas características, ciertas cualidades de cómo sería el autor, no se condicen en nada, en lo absoluto, con las características físicas de mi representado, y además existen otros medios probatorios que demuestran que don Ricardo Asensio no formaba parte de la comisión civil, no formaba parte de la 18 comisaría, estaba en la subcomisaría de Macul, trabajaba detenida institucional, trabajaba con pelo corto, por lo tanto ya existen antecedentes más que válidos, coherentes, que lo descartan, que descartan derechamente la responsabilidad de ellos. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de hacernos las preguntas de cómo ingresan los hechos a la sentencia, de cómo se razona sobre ello y de qué manera se fijan, resulta de máxima trascendencia, ya que si en su construcción no se observan pautas objetivas, obviamente que se hace ilusorio ejercer un control sobre la motivación que tiene la decisión. Por lo que cuando revisamos la sentencia que tiene la quinta sala, creo que de manera inequívoca podemos llegar a la conclusión de que todas estas falencias que se ha intentado hacer ver en estos recursos de casación son absolutamente errados. Esta sentencia se hace cargo de un elemento central, vuestra señoría, que el testimonio de Máximo Illanes no es algo vital. Existen otros medios de probatorio que lo deslegitiman y demuestran la inocencia. Existe en esta sentencia un razonamiento incluso de por qué el reconocimiento fotográfico vulnera los protocolos que hoy día se utilizan por parte de la Fiscalía al momento de realizar una diligencia tan importante como el reconocimiento fotográfico. Esos protocolos fueron pasados por absolutamente por alto. Todas estas falencias en estos reconocimientos, en estas diligencias, la sentencia se hace cargo. Y uno, cuando escucha a los querellantes, pareciera de que basta que cualquier persona ponga el dedo sobre una persona acusándola de un determinado hecho para condenarla sin escuchar sus alegaciones o defensas. La verdad, vuestra sería que resulta incluso un poco alocado creer que eso pueda ser cierto. En definitiva, vuestra señoría, quisiera acotar que este defensor, al momento de entregar la contestación a la acusación fiscal, entregó una presentación de más de 254 páginas, donde me hice cargo de todos y cada uno de los elementos probatorios. Analicé uno por uno, documento, declaración, oficio, pericia, para tratar de poder entender si efectivamente existe una duda de que don Ricardo Asensio, de que don Pedro Bobadilla podrían haber participado en estos hechos. Y la verdad, vuestra teoría, si analizamos todos esos antecedentes, no hay absolutamente prueba alguna más que la declaración, más que el testimonio de Máximo Illanes Pacheco, que los puedan vincular con estos hechos. Por lo tanto, vuestra teoría, excelentísima, no es posible arribar a esta convicción necesaria para emitir un veredicto condenatorio en contra de mi representado, más cuando todos estos antecedentes que hemos puesto sobre la mesa demuestran que existe una duda más que razonable que no podemos pasar por alto, vuestra señoría. Es todo por esta defensa, por lo que solicito en definitiva, vuestra señoría, se rechacen los recursos de casación y en definitiva se confirme la sentencia dictada por los ilustrísimos ministros de la quinta sala, porque en definitiva la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones no tiene ninguno de los hierros que ni distinguidos contradictores han hecho ver en sus recursos de casación. Gracias por el tiempo y gracias por la atención, vuestra señoría excelentísima. Muy bien, gracias a usted, abogado. Abogados, se termina la vista de la causa. ¿Qué han estado de acuerdo? Muy buenos días. Hasta Buen luego. día, señorías.